José Luis, ¿cómo te va? Claudia Durán, Cristian Sanz te saluda. Hola, Claudia, Cristian, ¿cómo les va? Muy bien, muy bien. Tanto tiempo. Bueno, vas a venir a Mendoza a lanzar el partido, ¿qué vas a hacer? Bueno, sin duda que vamos a ir a Mendoza, Ahora es importante recordar que esta elección que viene, la del 2021, es una elección muy local. Yo voy a estar abocado a la provincia de Buenos Aires, que es el distrito por el cual yo voy a competir como candidato a diputado. Pero sin duda que a Mendoza vamos a ir, porque no solo te quiero, Cristian, quiero a Mendoza, sino que además con mi querido amigo Luis Rosales seguramente vamos a ir, seguramente. Bien, si vos me tenés que convencer a mí, ¿por qué te tengo que votar a vos? Decime, ¿por qué te tengo que votar a vos? Porque somos los únicos desde Avanza Libertad que estamos proponiendo los verdaderos cambios que se necesitan hacer para que el argentino común, el comerciante, el industrial, el autónomo, el monotributista, el empleado, el jubilado, el beneficiario de planes que quiere salirse de la esclavitud y vivir de un plan, somos los únicos que proponemos los cambios que Argentina tiene que hacer para que algún día nos vaya bien. Cambios en concreto, no el chamullo de la justicia social o de los globitos de buena onda, sino cambios que significan poner a la Argentina a competir con el mundo, cambios necesarios para que la gente pague una cantidad de impuestos razonables y cambios para reducir realmente el trabajo en negro que tenemos. Nosotros tenemos una propuesta muy técnica, muy concreta. En materia de seguridad también planteamos cambios, como por ejemplo bajar la edad de inimputabilidad a los 14 años, que las penas sean de cumplimiento efectivo, darle al policía que usa su arma reglamentaria en defensa de un inocente contra un delincuente no sea empalado por la sociedad como ocurre hoy. En fin, nosotros somos los únicos que a la gente común le hacemos propuestas que realmente la defiendan, la contengan y le proponen un país diferente, razonable, nada del otro mundo, sino simplemente hacer lo que hacen los países donde la gente que viva razonablemente. José Luis, hace algunos días conocíamos las cifras de la pobreza, un tema que ningún presidente ha logrado eliminar, porque hay que decir que algunos en la campaña hablaban de pobreza cero incluso. ¿Cómo se puede solucionar un tema que no deja de crecer, que con la pandemia se ha incrementado? También escuchamos, por ejemplo, a Daniel Arroyo decir que sin la ayuda o la asistencia social que se ha dado durante este tiempo, la indigencia sería del 28%, de casi el 30% en la Argentina. ¿Cómo se puede llegar a solucionar? ¿Cuál sería la propuesta de su espacio político a la hora de hablar de estos sectores tan vulnerables que no dejan de estar en ese lado tan duro, ¿no? Déjame comenzar por la frase de Arroyo, porque esto es muy importante aclararlo. Yo no sé si Daniel Arroyo se da cuenta de la perversión de su frase, si no es él un perverso. Mirá el título que te acabo de tirar, Cristian, ¿no? Increíble, sí. Yo no sé si se da cuenta Daniel Arroyo que su frase es perversa, porque el tamaño del Estado que Argentina tiene es tan gigantesco que ni siquiera el tsunami de impuestos que ha esclavizado a los que están en blanco alcanza para pagar el gasto público. Por culpa de que el gasto público excede a la montaña de impuestos que el argentino medio paga, hay déficit fiscal. Y son los déficits fiscales los que provocan crisis gigantescas en Argentina, que provocan explosiones de la pobreza, que hay que mitigarlas con algo de plan social, con algo de subsidio de parte del Estado, pero es una cosa perversa, porque vos haces explotar el tamaño del Estado, que te hace explotar la pobreza, y vos decís, suelto de cuerpo, que si no fuera por la ayuda social, la pobreza sería peor todavía. No, la pobreza es gigantesca y no baja en Argentina, salvo transitoriamente cuando la Argentina crece, como consecuencia del tamaño del Estado y las crisis que este excesivo tamaño del Estado provocan. Ahora, decir que si no fuera por el Estado la pobreza sería mayor es muy perverso. En todo caso, la manera adecuada de conjugar el verbo o usar el verbo sería decir que por culpa de este Estado elefantiásico Argentina no para de tener pobres. Decir que vos no tenés pobres porque tenés un tamaño del Estado grande es un poco perverso. Lo que habría que tener es un planteo económico de mínima
que haga crecer a la Argentina, que es el único remedio contra la pobreza. A ver, esto está muy estudiado ya en el mundo. Lamento que Argentina sigue dándole la espalda a todo lo que pasa en el mundo razonable. El mundo que prospera, el mundo donde la gente vive bien, ya ha estudiado los problemas de por qué los países son pobres. Y la solución para la pobreza es el crecimiento económico genuino y sostenible en el tiempo, algo que Arroyo, Aníbal Fernández, Alberto Fernández, Cristina Kirchner, Mauricio Macri están absolutamente incapacitados de generar, porque no tienen idea, o si la tienen, no lo quieren aplicar, las cosas que hacen los países que prosperan y no tienen pobres, que son comerciar con el mundo, tener un Estado de tamaño razonable y tener leyes laborales que promuevan el empleo en negro. ¿Cuál es tu postura, José Luis, frente al aborto? Rechazo totalmente la ley que ha enviado el gobierno al Congreso. ¿Por qué? Si el tema del aborto es un tema que tensiona mucho a la sociedad, hagamos un plebiscito que sea vinculante. Mi postura es que un tema tan delicado que involucra hasta creencias religiosas no debe salir de la política, sino de la propia sociedad con un plebiscito vinculante en todo caso. José Luis, volviendo un poco al tema de lo que hablábamos recién de la asistencia, pensando que incluso a través de los gobiernos se ha transformado como una especie de círculo vicioso, esto de la necesidad de demasiada asistencia del Estado, porque aún tengo una situación en la cual no hay una solución definitiva, que es el tema de la pobreza, el tema de la asistencia del Estado parece ser un círculo vicioso. No hay gobierno que no pueda evadir esa situación. ¿Cómo se sale, más allá de que ha dado algunos indicios, cómo Argentina puede salir de este círculo vicioso de que parece inevitable en cada gobierno? Mira, para reducir la cantidad de planes sociales y por lo tanto de la pobreza, no hay ningún remedio que excluya el tema crítico para bajar la cantidad de pobres y por lo tanto de los planes sociales. Porque más allá de que haya perversos como Cambiemos, perversos como el kirchnerismo, que lucra con la pobreza a través de los planes, y los punteros sociales como Grabois, Pérsico, etcétera, siempre va a haber planes sociales mientras haya pobres. O sea, no hay planes sociales sin pobreza. Si hay planes sociales es porque hay pobreza, por definición. Entonces, lo que hay que encarar es una seria lucha contra la pobreza para poder bajar la cantidad de planes y eventualmente algún día eliminar los planes sociales. Los planes sociales en realidad, si bien yo utilicé la palabra eliminar, se cambian por trabajo genuino, que esa es la libertad que le queremos dar nosotros a la gente, que sean libres, que no dependan de un plan, que dependan del trabajo genuino. Entonces la pregunta es, ¿cómo se genera trabajo genuino? Y la manera de generar trabajo genuino no es que hay que inventar la pólvora de nuevo, ni nada raro. Hay que imitar, copiar a los países a los cuales les va bien. Y los países que generan empleo, los países donde la gente vive bien, para generar empleo hay que crecer. Y para que las economías crezcan ya está inventado todo lo que hacen los países para crecer. Comercian con el mundo, tienen un Estado de un tamaño razonable para no generar esclavos impositivos como hay en Argentina y cambiar todas las leyes laborales, en el caso argentino, para generar empleo en blanco. Son tres cosas elementales que se hacen para crecer, reducir la pobreza y reducir la cantidad de planes sociales. En particular, yo te diría, una vez que Argentina empezara a aplicar las medidas necesarias para empezar a crecer, lo que habría que hacer sí es tener una estrategia para empezar a reducir la cantidad de planes a cambio de trabajo genuino. Y más allá del crecimiento, un aliciente que se le debería dar al empleador que quiere emplear un beneficiario de planes es que esa persona, beneficiaria de planes que pasa a tener trabajo genuino, para que el empleador tenga algún incentivo, se lo podría eximir a ese plan transformado en trabajo de todo lo que son las contribuciones patronales, porque después de todo, la persona cuando era beneficiaria de planes no estaba generando impuestos al trabajo. Bueno, pues si es contratado por un empleador, que no pague durante 10, 15, 20 años, dependiendo de la edad de la persona beneficiaria de planes que es empleada, que no pague contribuciones patronales.
José Luis, cuando lanzaban el espacio, este espacio político, hablaban de que la propuesta de ustedes es un grito de rebeldía contra el sistema. He escuchado una frase de manera reiterativa en sus labios, que es dinamitar el sistema. Lo decía cuando que pretendía llegar a la presidencia y sigue sosteniendo esto. ¿Cuál es el objetivo principal? Porque si ustedes llegan al poder es cambiar absolutamente lo que hoy nos rige, ¿no? Sí, a ver, nuestra movida, nuestra incursión en política con Luis Rosales y Javier Milei es solo para terminar con esta tendencia que se está dando en Argentina, que si Argentina sigue así, repitiéndose de fracaso kirchnerista en fracaso cambiemita, va a terminar teniendo los niveles de pobreza de Venezuela sin Maduro. Si Argentina se sigue así, de crisis en crisis, provocadas por gobiernos ineptos como los del kirchnerismo de Cambiemos, repito, va a terminar con los niveles de pobreza de Venezuela sin Maduro. Por eso hay que salirse de ahí, de la falsa grieta, dicho sea de paso. En ese sentido somos antisistema nosotros. No es que es una postura adolescente, es que tenemos que cambiar este sistema que Argentina abrazó equivocadamente hace un siglo y que en el último medio siglo ya entró en una etapa degenerativa porque no para de tener crisis gigantescas, como fue el Rodrigazo, Martínez Diol, hiperinflación, el 2001, Macri. Tenemos que ser antisistémicos por eso. Nosotros somos antisistémicos en ese sentido, porque estamos genuinamente preocupados por un sistema que no para de matar a la gente por la calle por la inseguridad, de matar a nuestros chicos a mano de la droga, de empobrecer a nuestros comerciantes, industriales, autónomos y trabajadores. En ese sentido somos antisistémicos, porque tenemos clarísimo que este sistema que Argentina repite de la mano de radicales, peronistas, kirchneristas, cambiemitas, lo único que hace es generar pobres. Querido José Luis, y pauperización. Te quiero agradecer esta comunicación. Un abrazo, muy buen día.